Hola, hola, hola. Hoy estamos en un nuevo Short and Rental Café con un invitado auténticamente especial, Adolfo Meras. Adolfo, ¿qué le dirías a alguien que quiera empezar en este sector? Se prepare para trabajar todos los días de la semana, seguro. Tiene que hacer un curso de adaptación y Oye, luego que pero sea un poco dicen, manitas. dicen por ahí que que este sector es la pera y que te puedes hacer rico muy pronto. ¿Tú crees que esas expectativas corresponden con la realidad? No, desafortunadamente no. Desafortunadamente. Nosotros Pues supongo que entramos. Nosotros no entramos engañados, ¿eh? Lo que queríamos era sobrevivir, así que no podemos decir que nos hayan engañado, pero sí que es verdad que hay mucha gente que entra diciendo que aquí atamos los perros con las manitas. Oye, pues es un auténtico lujo tener hoy en este canal a Adolfo Meras. Adolfo Meras es el presidente de Madrid Aloja y yo creo que si hay alguien que ha vivido en primera fila las idas y venidas, altos y bajos, vaivenes políticos, sociales y mediáticos de nuestro sector, eres tú. Para lo bueno y para lo malo, has tenido el privilegio, yo creo, de estar en ese asiento de primera fila de todo lo que ha pasado en este sector, ¿no? Para lo bueno y para lo malo, ¿no? Es decir, que no ha sido poco lo que ha pasado en los últimos Sí, años, especialmente desafortunadamente. en Madrid. Pues Madrid ha sido una montaña rusa de emociones. Yo he pasado de ser alegal, no, perdón, de ser legal, a ser alegal, a ser ilegal, a ser legal, a ser alegal y ahora ya no sabemos dónde estamos. Yo creo que no lo sabe nadie en Madrid en estos momentos. Complicado. La verdad Ha es que sido duro, Juanjo. sí. Y porque muchas veces las personas que no estamos tan metidos en lo que ha pasado en Madrid, vivimos un poco la situación a base de golpes de noticias, ¿no? Que salen por aquí y tal. Pero yo creo que vosotros desde la Asociación Madrid Aloja habéis vivido un poco más todas esas cosas que hay entre bambalinas, ¿no? Que han pasado y que han surgido. Y yo creo que emocionalmente, como tú dices, tiene que haber sido muy desgastante, ¿no? Para todos los que habéis estado ahí, porque no solo es lo que pasa, sino lo que te prometen. Los políticos a veces dicen unas cosas, ¿no? No es un tema un poquito intenso, ¿no? Esos años que habéis vivido. Es duro, es duro. Yo venía de un sector también bastante marcado por el tema de la influencia de sectores económicos, ¿no? Y Uh -huh. cuando te cambias y vienes aquí, aquella crisis que todos sufrimos, ¿no? Las subprime famosas que nos llegó a España, y entras y pretendes sobrevivir, básicamente no te planteas en aquel momento cuánto se gana o se deja de ganar, aunque es verdad que hubo unos momentos muy positivos en el origen que permitía que gente sin experiencia en el sector de repente pudiera sobrevivir y ganar dinero. Y yo creo que una parte buena del boom de todas las plataformas fue que cada vez que íbamos a una comida contábamos, porque lo habíamos pasado muy mal, lo bien que nos estaba yendo, ¿no? Y ese boca a oreja fue tremendo para el desarrollo de las plataformas intermediarias, ¿no? Pero sí, claro, a nivel particular es un desastre comprobar cómo determinados sectores políticos, legisladores, al final van asumiendo sin tener unos datos objetivos y sin tener unos datos contrastados teorías contrarias al alquiler vacacional, que evidentemente ha tenido problemas, todos los hemos descubierto durante el camino, ya luego hablaremos de algunas de las soluciones que estamos encontrando para esto, ¿no? Pero sí, es duro ver el caso. Yo que normalmente siempre para situar una escena intento contar cómo nosotros descubrimos que en Madrid, en ese primer decreto turístico, que no era malo, que sacó la Comunidad de Madrid ya por el año 14, cuando se constituye Madrid Aloja, ¿no? Prácticamente, y viene que no podemos alquilar menos de 5 días, ¿no? Y Uh cuando nos -huh. metemos en la investigación de todo lo que hay, esto es público y notorio, ¿no? Resulta que en ninguno de los informes que había del procedimiento de tramitación de esa nueva ley, con lo cual ni siquiera se le podía haber alegado, aparecía lo de los 5 días, ¿no? Y los propios funcionarios de la comunidad decían, no, esto recurridlo que lo ganáis, ¿no? Y efectivamente lo ganamos. Y cuando nos explicaban cómo había entrado esa modificación en la ley, y yo creo que esto nos sitúa un poco del nivel de dónde estamos todos aquellos que estamos intentando buscar una legislación justa para el turístico, ¿no? Todos nos cuentan que hubo una llamada el día anterior del presidente de la comunidad, que le había llamado otro presidente de una empresa amiga suya, Uh y -huh. por orden y por artículo 14, pues decidieron meter esto de los 5 días, ¿no? Claro, esta vez lo pudimos ganar porque era todavía muy pronto en el sistema y lo hicieron mal. Luego hemos encontrado otros cambios, algunas comunidades lo están sufriendo, de esa insistencia brutal en vestir una regulación o en pedir una regulación para nosotros con un ánimo soterrado, por decirlo de alguna forma, que al final acaba convirtiéndose en una prohibición.
y con un objetivo normal, o con dos objetivos, podríamos decir, dentro de esos vaivenes que decíamos antes. Hemos sufrido ya dos vaivenes en Madrid, ¿no? Un primero que fue el cambio radical que supuso la llegada de Manuela Carmena, que en un principio pues tenía los ojos abiertos, intentando aprender, que coincide con una recuperación tremenda de los precios de los alquileres que se habían destrozado en la crisis subprime. No así, no ocurre lo mismo con los sueldos, que lo que bajaron ahí se quedaron, porque desafortunadamente un país que no aporta tanto valor añadido al trabajo, ¿no? Que siempre estamos hablando de la eficacia competitiva, pues soporta mal por las clases bajas las subidas de salarios. Una vez que bajan es complicado recuperarlos. Y sufrimos ese momento izquierda, y luego que justifica todos los problemas de los alquileres en base a la llegada de 10.000 viviendas turísticas a Madrid, que es una barbaridad. En esos mismos momentos nosotros esos datos no los damos, se conocen. En Madrid en esos momentos estaban llegando 200.000 personas. En 5 años llegaron 200.000 personas, 400.000 a la Comunidad de Madrid, que incide muchísimo más, que así yo creo que lo tiene ya todo el mundo asumido en el tema de los precios de los alquileres. Y sin embargo luego sufrimos ese cambio a la derecha, ¿no? Cuando entramos aquí, con la mala suerte para nosotros, no sé si para el resto de la sociedad, en el que se produce una coalición, un acuerdo de gobierno entre Ciudadanos y el PP, en el que desafortunadamente se vuelve a hacer valer el tema del poder económico, que en algunos casos incluso utiliza ese vaciado de las ciudades, que no se está produciendo de ninguna de las formas, para justificar una posible regulación, casi prohibición, en el caso de Madrid, de las viviendas de uso turístico, ¿no? Así, a ver, con 3 líneas prácticamente, fíjate que hemos dicho, nosotros entramos aquí con la LAU, antes de que hubiera el cambio de la LAU, que sacaba la LAU y las convertía también por una poderosa influencia política. En aquel momento la secretaria de Estado venía de Baleares y no era una persona que venía del mundo del turismo, y se saca la vivienda turística del mundo de la LAU, se la pasa a las comunidades autónomas, cuando las comunidades autónomas ni siquiera estaban preparadas para legislar en turístico, ¿no? Y de repente todos nos empezamos a mirar diciendo, ¿y ahora qué hacemos con esto, ¿no? Pues imagínate, solamente con 4 datos, ¿no? Salida de la LAU, primer decreto en Madrid, entradas del urbanismo de manera brutal también para poder recuperar, que yo creo que es lícito todo esto, falta de datos evidente a la hora de poder regular, de poder calificar la importancia de la vivienda de uso turístico. Sabes que los primeros datos los damos prácticamente en 2021, cuando decimos, oye, que es que nos hemos llevado 1.800 millones de euros que genera la vivienda de uso turístico de un camino o de otro, de una forma o de otra, por los visitantes que nos vienen a Madrid. Cuando por fin podemos comparar con el Instituto Nacional de Estadística y decir que el 30% de las pernoctaciones que se dan en Madrid durante 2019 vienen a vivienda de uso turístico, ¿no? Y a nosotros se nos ha regulado sin saber estos datos o basándonos en otros, ¿no? Es complicado, es difícil asumir esto porque en el fondo yo me creo en mi país. Claro, no, y recientemente comentábamos en este canal también la información que ha sacado la Unión Europea sobre la Short Term Rental iniciativa que tienen para regular a nivel europeo con una directiva marco, ¿no? Y hablaban de unas cantidades tipo 89% de satisfacción del cliente que utiliza alquiler corto y vivienda turística, ¿no? Es decir, si tenemos una demanda que alcanza después de utilizar el servicio un nivel de satisfacción rondando el 90%, esa demanda, nos pongamos como nos pongamos, va a estar siempre ahí. Quiere este producto. No está pensando en ir a otro lado. Es que a lo mejor si pierdes el usuario de vivienda turística en Madrid, no es que se te vaya al hotel de Madrid, es que a lo mejor se te va a Oporto o a Barcelona o a Lisboa o a otro sitio, ¿no? Y creo que las ciudades tienen que ir poco a poco dándose cuenta de esto, ¿no? Es brutal, o sea, el nivel de la capacidad que podemos tener de equivocarnos en caso de que permitamos que solo un sector económico regule la actividad de otro sector económico a través de la influencia que pueda tener en esos legisladores, es un error de tamaño manifiesto. Es decir, nosotros estamos viendo en nuestras encuestas que el 75% de los que vienen a Madrid vienen como familias. Y yo, que tengo 3 hijos, que soy familia numerosa, que cuando he viajado me he preocupado donde he podido, para mí era más importante la convivencia con mi familia que el destino final. Es decir, Madrid, que si nos remontamos al año 2000 y tiramos de hemeroteca
no hacíamos más que escuchar, cuando no existía la vivienda de uso turístico, ese agujero negro que existía en el centro de España, que no representaba el turismo, que no tenía visitas, que se quejaba, que constantemente se pedían sociedades mixtas para poder lanzarlo, porque el potencial de Madrid evidentemente estaba en las pinacotecas, pero no tenía ningún spot mundial que la gente se cruzara el planeta para venir a verlo. Por citar algunos, no tenemos Torre Eiffel, ni Canales de Venecia, ni el Coliseo Romano, ni Jordania, Petra, ni la Sagrada Familia en Barcelona. ¿Cuánta gente se cruza el mundo para ir a verlo, no? Y al final resulta que descubrimos que en el turismo de experiencias es donde los madrileños somos brutales, ¿no? Donde venir aquí a Madrid y pasar una época es fantástica, ¿no? Claro, es decir, a lo mejor la familia que está buscando pasar pues un fin de semana juntos, ¿no? O la Semana Santa, vamos a pasarla juntos, todos viviendo juntos y convivir y conocer una ciudad nueva, ¿no? Esa pequeña experiencia que a lo mejor puede unir una familia, poner en contacto a personas que no están tanto tiempo y tener esa capacidad de habitar en una vivienda turística en relación unos con otros y con tu intimidad preservada, ¿no? Es decir, sin tener que comer en un restaurante o en un comedor de un hotel, ¿no? Si yo no puedo venir a Madrid porque no hay vivienda de uso turístico y mi prioridad es viajar con mi familia antes que el destino, lo que está claro es que me voy a ir a Sevilla, me voy a ir a Málaga o a Barcelona. Y en estos casos hablamos de productos casi complementarios. ¿Cuánta gente hay que viene desde fuera de España y hace un Barcelona-Madrid-Sevilla o Barcelona-Madrid-Málaga o Madrid-Málaga, da igual? En este caso, cuando esto desaparezca, vamos a entrar a luchar contra Roma, contra Oporto, contra Lisboa, contra Croacia, que lo está haciendo de manera brutal. Es así, ese turismo se va a perder. Hay gente que piensa que una parte, probablemente una parte sí, lógicamente, se mantenga y vaya a ese otro tipo de modalidad de alojamiento turístico. Pero mucho de él va a elegir en función de la posibilidad de alojarse como él quiere alojarse. No olvidemos que esto no viene porque se ofrezca la vivienda de uso turístico, perdona, Juanjo. Esto viene porque se demanda la vivienda de uso turístico. Oye, y estamos viendo también ahora unos movimientos muy interesantes en este sector, con lo que se está llamando el alquiler corporativo, el alquiler medio, estancias de meses, estancias de nómadas digitales, co-living, una serie de movimientos muy interesantes en el campo de la vivienda y las nuevas formas de utilizar la vivienda. Y me parece que ciudades que se están cerrando en banda a las normativas a permitir un marco justo para la vivienda de uso turístico, pueden tener un poquito de lastre en este sector, ¿verdad? Por tener un sector inmobiliario menos flexible que no se pueda adaptar a estas necesidades, ¿no? Es decir, si yo tengo que realojarme porque soy nómada digital y tengo que estar 3 meses en Madrid y no tengo una oferta de vivienda que me lo permita, pues a lo mejor elijo ir a otro lado, porque no hay ese sector dinámico, ¿no? Entonces es posible que sea una pérdida de competitividad para las ciudades, ¿no? A nivel global, no tener un sector de vivienda de uso turístico dinámico, bueno, profesionalizado y capaz de dar un servicio de alojamiento que es como esa pista de aterrizaje en las ciudades, ¿no? De aquella persona que quiere, pues a lo mejor cuántas veces ha habido una persona que quiere irse a vivir a Madrid, pero el primer mes coge una vivienda de uso turístico y ya después desde ahí busca su estancia permanente, ¿no? Bueno, en estos momentos yo creo que no hay nadie que venga a Madrid que no lo haga de esta forma, ¿eh? Un montón de gente viene un mes, se da un tiempo, si lo encuentran a los 15 días lo pueden, pero la llegada a Madrid vía páginas de alquiler de larga duración es profundamente complicada, ¿no? Tienes que visitar pisos, llegar el primero. Cuando hablábamos de esta cantidad de personas, cada una de ellas quiere coger su vivienda, ¿no? Y cuando hablamos de gente joven que viene aquí a Madrid, y aquí en la oficina tenemos a gente así, no les queda más remedio que irse a compartir casa, que tampoco es una cosa brutal. Yo en otra época, y efectivamente hace 25 años, tuve que compartir casa cuando me fui a trabajar a Valladolid. Y eso me enriqueció. Al contrario de entristecerme, me hizo conocer a gente de la zona que venía con las mismas expectativas que yo y allí fui feliz, hice amigos que hoy me duran, gracias a Dios. Ese es un papel a lo mejor que puede jugar la vivienda de uso turístico, de complementar a lo mejor el sector inmobiliario demasiado rígido, ¿no? A veces a mí me gusta decir, medio de broma, quitarle la a la inmobiliaria y hacerla un poquito más flexible, un poquito más tecnológica y un poquito más tal, ¿no? Y es decir, tenemos un sector del alquiler que, como tú dices, tiene una serie de problemas, que llegar a Madrid y alquilar una vivienda permanente, pues es lo que es, ¿no? Y a lo mejor la vivienda de uso turístico está supliendo esa falta, ¿no? Y dándole a ciudades como Madrid o pudiendo darles esa flexibilidad de acceso a la vivienda para personas que se mueven y que suponen a veces mucho valor añadido para las ciudades, ¿no? El centro de Madrid es muy grande y habilita a mucha gente conociéndose al mismo tiempo. Hay mucho ocio. Para un estudiante, para un teletrabajador,
es un objetivo número uno a nivel mundial. O sea, cuando hablamos de que la gente viene aquí por unas motivaciones de relacionarse, en Madrid te relacionas. Es difícil no llegar a un bar y que la gente no te hable, te pregunte, te oiga el acento, ¿no? ¿Cuántas veces hemos oído el acento de alguien y dice, ¿tú de dónde eres? Y de repente surge una conversación a partir de eso, ¿no? Efectivamente, no solamente por la vía de la necesidad de las personas que vienen a hacer tantos cursos, como ha aumentado en los últimos 10 años, también influenciado por motivos políticos, evidentemente, que los hijos de aquellos que vienen a las universidades elijan Madrid como destino para aprender español, por motivos obvios, en algunos destinos en los que se comparten. Yo no voy a enviar a mis hijos a aprender inglés a Canadá, a la zona de Quebec. Si les mando a Vancouver, que son angloparlantes, ¿no? Y este es evidentemente ha enviado una cierta demanda a Madrid, pero a nivel del Instituto de Empresa, ¿no? Como la cuarta torre, la quinta torre va a ser una universidad directamente, ¿no? Que se ha generado en estos años, en los últimos años, un influjo brutal. El coste de los másters en Madrid, en comparación para todos los iberoamericanos o norteamericanos, al final tienes unos másters de calidad a nivel mundial que estás pagando la mitad de lo que ellos. A lo mejor los españoles no lo podemos pagar, pero resulta que para ellos les resulta mucho más baratos y del mismo prestigio, ¿no? Hay tanto esa demanda que surge temporal de 4, 5, 6 meses o 2 meses y además coincide con una necesidad de los españoles que también tienen vivienda y que no se fían de la LAU, de esos procedimientos en los que alguien te deja de pagar queriendo o sin querer, pero para el propietario de la vivienda es igual de doloroso. No puedes recuperar tu vivienda en un plazo razonable de tiempo, te tienes que esperar, porque desgraciadamente las leyes se hacen sin dotarlas de funcionarios que defiendan su aplicación y a lo mejor que se puede hacer te tiras un año y 3 meses, ¿no? Sin cobrar, sin poder recuperar la vivienda y ya no una cuestión de dinero, sino una cuestión de estrés mental de cómo duermes o te estás sintiendo constantemente perjudicado, ¿no? Sí, eso de la falta de seguridad en el entorno LAU es uno de los activos que siempre se comenta a la hora de que el propietario se decida a optar por la vivienda de uso turístico como una opción, ¿no? Y nos hemos pasado tanto tiempo reaccionando a narrativas que se nos han puesto enfrente, ¿no? Como tú comentabas, desde otros sectores, que a lo mejor nos hemos olvidado desde el sector de poner el acento y el hincapié en las cosas tan positivas que tiene nuestro sector, ¿no? Porque realmente está aportando, como tú decías antes, cuestiones muy interesantes para la ciudad y, por otra parte, se está trabajando mucho, me consta que desde Madrid a Loja lo estáis haciendo, en minimizar también aquellas partes negativas, ¿verdad? Bueno, la última casi es primicia esto, ¿no? Debo decirlo aquí. Yo creo que mañana, si no esta tarde, vamos a comunicar a Madrid a Loja que durante los próximos 3-4 meses, en función del presupuesto, a todos los asociados de Madrid a Loja les vamos a subvencionar la instalación del servicio de Alarm Assistant con Room Monitor. Vamos a pagar también ese servicio durante esos 3 o 4 meses y lo hacemos porque muchos de nosotros que ya trabajamos con la vigilancia nocturna, que es la garantía completa, si no completa a un 90% para nuestros vecinos de escalera, para la gente con la que convivimos, pues al final nosotros que queríamos que saliera por ley, resulta que lo tenemos que hacer desde la autorregulación, ¿no? Desde el punto de hacer, hicimos un acto precioso aquí en Madrid hace poco con Policía Nacional, Municipal, Ayuntamiento, Comunidad, hablando de esto, que además no lo queríamos plantear desde el punto de la vivienda de uso turístico. Es que desde el co-living, desde el alquiler de habitaciones o desde el alquiler a largo plazo o el alquiler para estudiantes, el tema de la convivencia tiene que estar en el punto número 1, en el paradigma social, ¿no? No puede ser que porque alguien adquiera una vivienda por el camino que sea, compra, venta, alquiler turístico, de repente te pueda machacar la vida, ¿no? Y casi en ese caso a veces, me acuerdo hace años que decíamos, es que es mejor el turístico porque solamente te molestan un día y luego se van, porque hemos tenido convivencia con gente muy difícil de convivir que se alarga durante años y años y años. Pero bueno, al final hemos llegado a la conclusión de que tenemos que ofrecerlo y que todo el mundo lo conozca de una manera, si tiene que ser gratuito, gratuita, para que todo aquel que necesite esto lo pueda instalar, comprobarlo y ver. Dentro de 4 meses hablaremos si quiere continuar. Si él piensa que la posibilidad de que sus vecinos llamen a un teléfono permanentemente cuando haya molestias es positivo, lo van a tener. Sabemos que a veces no funciona Internet y ese teléfono ayuda cuando no funciona Internet y se pierden los datos, pero monitorizar el piso va a ser una de las claves tremendas, ¿no? Igual, si Dios quiere, algún día podremos hacer lo mismo con las cerraduras electrónicas, porque la imagen, porque queremos evitar esa imagen de los turistas que por lo que pueda ser
llegan antes o llegan después al portal, se quedan allí y yo creo que se nos ha caricaturizado mucho durante todos estos años. Decías tú, no hemos creado un discurso propio que ahora sí que estamos desarrollando porque el bombardeo de noticias era brutal. Hace poco comentábamos con un político también, ¿os acordáis del COVID, no? Cuando salían las noticias, ¿no? Este fin de semana 350 fiestas en viviendas, 7 de ellas en pisos turísticos. Y yo decía, pero ¿y este titular de dónde viene? ¿Por qué? Claro, ¿por qué un periodista que tiene que dar la noticia de las 350 fiestas y efectivamente luego se demostró que todo era, que el 95% eran en viviendas LAU, de chicos que tenían esas viviendas y que no querían aguantar en su casa, pasar el COVID y que se reunían. Y sin embargo tenía que dejar la coletilla de los pisos turísticos, ¿no? De yo alguna vez. Y 7... Un poco. Claro, es complicado no tener esa sensación, que yo me he reconocido en ella, de pelea permanente, de respuesta permanente, perdiendo la sonrisa. Y a mí, que por lo demás me gusta hablar bastante irónicamente y hacer muchas bromas, y de repente te cruzas con gente que te saca lo peor, ¿no? Es un poco complicado, sí. Yo creo que eso lo estamos perdiendo. Lo estamos ganando ahora con un nuevo... Quizá lo recuperemos, ¿no? En esta segunda fase, esta nueva fase en la que entra el sector, ¿no? Estos años de atrás los hemos visto, ¿no? Todas estas guerras, todas estas idas y venidas. Yo creo que entramos en una nueva fase donde realmente podemos tener la fase de la posibilidad de construir nuestra propia narrativa, nuestra propia imagen, ¿no? De un sector pues ya más maduro, con más formas de comunicarse, con herramientas pues, como este canal o como otras que puedan surgir, donde podamos ponernos en contacto los profesionales que estamos en esto e ir un poco dando a conocer el valor que podemos aportar a la sociedad, ¿no? Y yo creo que eso puede ser la vía a la maduración de este sector, ¿no? Y a poner en valor todas estas cosas positivas que tiene esta actividad, que yo creo que son muchas. Hay muchas. Yo veo ya que, por ejemplo, que las universidades estén cambiando el título de determinadas asignaturas para hablar de alojamiento turístico y ya no solamente de una modalidad de alojamiento turístico. Tenemos nuestra idiosincrasia, no somos lo mismo, evidentemente, nos falta mucho de hospedaje, no damos esos servicios permanentes, pero cuidado con los procesos de llegada y de salida de nuestros apartamentos que son dignos de hacer un máster solamente por cómo tenemos que contentar a los huéspedes para que parte de su experiencia sea la llegada. Es importante. Y este sector ha nacido desde el minuto cero con una capacidad de evaluación por parte del huésped muy rápida, ¿no? Siempre hemos tenido ese tema de vivir pendientes de las evaluaciones, de lo que dicen de nosotros en las plataformas, en una, en otra, en Google, yo qué sé. Entonces estamos pendientes de eso y eso yo creo que nos ha obligado a dar muy buen servicio muy rápido, ¿no? Incluso por delante de la normativa, ¿no? Es decir, a lo mejor no le preocupa tanto a la gente un tema de hoja de reclamaciones o un tema de reclamación en consumo como que le pongan una evaluación de 1 estrella. Estás más preocupado por una evaluación de 2 estrellas que por una reclamación formal, ¿no? Entonces eso obliga a que la calidad del servicio que se da sea realmente buena, ¿no? Sin ninguna duda. ¿Cuántas veces hemos dicho nosotros que probablemente el check-in no sea necesario y que en el futuro no lo pudiéramos hacer? Pero que al final el huésped te tiene que poner cara para saber que cuando te va a poner 1 estrella te va a hacer daño y que si tú en el check-in has sido una persona agradable y le has dicho cuenta conmigo y durante la estancia, aunque las cosas le hayan salido mal porque se ha roto un termo, una caldera, una calefacción, tú has estado detrás del teléfono atendiéndole, intentando resolverle su problema lo más rápido posible. A veces a tono de broma decía, yo dejaría una bombilla fundida en cada piso para que cuando el huésped me dijera oye, que se ha fundido una bombilla, tener la posibilidad de ir a cambiarle la bombilla y que viera que el problema se lo he solucionado al instante. Muy importante el contacto con el huésped, muy importante. Y yo creo que esa vocación de la que tú me hablas, de atención a la persona, que yo creo que también la intentáis llevar adelante en Madrid Aloja, en la atención a los propietarios, en la relación con los propietarios, yo creo que te puede dar a ti un poco el feeling de cómo está funcionando la gente, cómo están funcionando los propietarios, los gestores. Con todo ese conocimiento, ¿cómo estás viendo el futuro que puede tener el sector? Incluso, ¿cómo puedes ver la evolución de Madrid Aloja? ¿Qué crees que puede pasar de no tan bueno y de bueno en los próximos años en el futuro de Madrid Aloja y en el futuro del sector? Bueno, nosotros tenemos un discurso ahora, sin ser catastrofista, muy optimista. O sea, al final evidentemente hay quien quiere hacer una legislación, pero muchas veces los grandes cambios sociales, las revoluciones sociales, no han venido desde ni el poder político ni desde el poder económico. No recuerdo yo puntos en los que, como está ocurriendo con la vivienda de uso turístico, esto se haya puesto los dos. O sea, al final los poderes económicos se cargaban a los reyes
o los reyes a los poderes económicos. Los dos a un tiempo ha sido complicado, ¿no? Bueno, pues es un tipo nuevo de revolución. Al final asumir que Internet no solamente era el beneficio de unos pocos, sino que efectivamente es el beneficio de todos. Cierto. Nos va a llevar a una situación en la que, frente a esas ilegalidades sobrevenidas que se pueden dar y que están ahí en un futuro relativamente corto, también estamos viendo que hay partidos políticos que entienden que esto no puede ser un cierre total de un día para otro y que hay gente que llegó aquí que puso sus ahorros con un tipo de legislación, con un tipo de normativa y que hoy no le puedes decir, cuando te dije blanco, ahora te digo negro, ¿no? Y esto es una cosa que ha ocurrido en Madrid, ¿no? Y nosotros necesitamos tener, un poco por poner ejemplo Barcelona, ¿no? Necesitamos una cierta oferta de vivienda de uso turístico sobre la que debemos construir. Los primeros interesados en que no haya ilegalidades, siempre que estas no sean totales, somos nosotros. Porque el que entra de ilegal a un sector no tiene la preocupación que nosotros tuvimos cuando llegamos de conocer al vecino de arriba, al de abajo, al de relleno, darle el teléfono, estar con él. Al final, cuando te dicen que entras de ilegal es complicado, ¿no? Pero hay amigo. Si al final resulta que el objetivo de todo esto es prohibir todo por prohibirlo, es muy complicado que le digamos a la sociedad que si 2 millones de madrileños, que es un dato brutal, y probablemente más, porque este dato lo daba Airbnb en su momento, no contábamos ahí los que metía Booking, que serían otros tantos. Si 2 millones de madrileños usan viviendas de uso turístico para sus vacaciones, claro. ¿Qué hacemos? Claro, ¿qué hacemos con los 2 millones de madrileños, con los 2 millones de extranjeros que a su vez vienen a nuestras viviendas y vienen buscando vivienda de uso turístico? O sea, ¿en qué tipo de suerte mental hemos entrado que un madrileño cuando viaja dice qué bueno soy y yo aporto al destino al que voy? Y sin embargo, cuando recibimos aquí a un tío que viene de Dinamarca, bueno, pues no puede caer. A un danés, este va a venir aquí a reventarme la ciudad, ¿no? Pues hombre, evidentemente no. Y ya lo estamos viendo, que el porcentaje en el último año, desde que se ha puesto un especial cuidado en esta convivencia, los datos, las noticias sobre mala convivencia, es que se reducen. No salimos en prensa, Juanjo, desde mucho tiempo que ya no salimos con mala convivencia, porque todos hemos asumido como una parte, no vas a ningún sitio sin tener control de tu vivienda, sin tener control de tu huésped, sin que tu vecino, o sea, la primera piedra angular de que todo esto funcione bien es que tu vecino sea feliz. Y si no es así, no montes una vivienda de uso turístico. Es algo así. No puedes ir en ningún lado, ¿no? Para nosotros. Es una filosofía muy buena y yo creo que es la clave de construir a medio o largo plazo, ¿no? Es decir, no ser esa piedra en el zapato de nadie, sobre todo en la convivencia vecinal, y ser al contrario, ¿no? Si puedes aportar algo, si puedes ir al vecino y decirle, oye, y que sepas que si algún día viene a visitarte tu cuñado y no te cabe en casa, pues a lo mejor te puede hacer un precio especial y se aloja aquí en el mismo rellano que estás tú y no tienes a tu cuñado metido en casa, yo qué sé, o sí, ¿no? Es decir, intentar aportar, ¿no? Esa puede ser una de las cosas que nos abra un poquito ese mundo del futuro con visión positiva, ¿no? Pero se está abriendo, ¿eh? Es curioso, sabes que recibimos las llamadas en Madrid Aloja, la cantidad de gente que a pesar de las noticias negativas en contra de la legislación que nos llegan y que estamos peleando, como os digo, y veremos qué ocurre en la primavera del 2023, la cantidad de gente que llama queriendo alquilar una vivienda de uso turístico. O sea, es que, y por miedo, por los motivos que hemos comentado antes, ¿no? Por la capacidad de flexibilidad de hacer ese alquiler, no tener que engancharte con 5 años con un alquiler a largo plazo, sentir estar protegido, porque desgraciadamente los últimos cambios desequilibraron en exceso hacia el inquilino y tiene que haber un equilibrio entre propietario e inquilino, ¿no? No lo sé, yo creo que eso se está cambiando y me sorprende que la sociedad, a pesar de todo, diga, bueno, vale, pero ¿cuáles son las multas? ¿O cuánto de verdad hay en esto? ¿Pero tienen capacidad las administraciones de regularnos o no? ¿O de vigilarnos? O sea, la gente no lo considera malo. Nunca se ha hecho una encuesta a nivel madrileño o a nivel nacional pero usted está en contra del uso turístico. O en determinadas condiciones de implicación en una comunidad a usted no le importaría. Porque a mí no me importa nunca quién entre en mi piso si a mí no me molestan. O incluso puede ser una ventaja. Yo soy vecino y digo, ¿y si viene otra crisis como la que a lo mejor se nos avecina y me quedo sin trabajo? ¿Puedo tirar de esto? No, es que ahora no tienes este derecho. Un derecho que a nosotros como familia, y te hablo ya a tono particular, me salvó la vida.
Sí, sí, es tremendo que Bueno, no se haya conseguido la sociedad poner la lupa sobre las ventajas que no ofrece que ofrece o que puede ofrecer este sector. Pues yo creo que tenemos un futuro con mucho por construir y yo creo que tenemos muchas cosas positivas que contar y yo creo que las seguiremos contando en este canal. Y muchas gracias, Adolfo, por seguro que ponernos sí. hoy esa imagen un poco también de las cosas malas que estamos teniendo, pero de la imagen positiva que podemos tener en el futuro. Y también te quería dar las gracias por todo lo que hacéis desde Madrid a Loja para construir el futuro y la profesionalidad del sector. Porque si este sector tiene futuro, pasa por tener profesionalidad, pasa por tener instituciones fuertes como Madrid Aloja que ayuden a defender lo que somos, lo que hacemos y contarle a la sociedad lo que realmente está pasando y no lo que otras personas interesadas quizá quieren hacer ver. Y muchísimas gracias, Adolfo, por la Bueno, labor y por estar hoy aquí. muchas gracias, Juanjo, por el reconocimiento también. Gracias a Nada, ti. pues nos vemos Hasta pronto. luego. Chao, chao.